Los mods o hacks, para otros son la prueba de que los fans pueden llegar a hacer cosas maravillosas por amor a un juego. Pero para mí es un doloroso recordatorio de que no todas estas modificaciones son hechas con buenas intenciones. Incluso si vienen de parte de un ser querido. Como mi padre. Él era un genio a su manera. Un modder brillante. En sus tiempos libres él podía tomar un cartucho viejo, desoldar chips y reescribir el código para crear juegos que no deberían existir, los cuales posteriormente me daba como regalos de cumpleaños o Navidad. Esos juegos realmente eran increíbles, ya que no solo eran simples cambios de texturas o skins, sino que experiencias totalmente distintas a las originales. Pero mi madre siempre se molestaba por eso, ya que según ella, esos juegos me distraían de mis estudios, algo por lo cual solían discutir. Hasta que en cierto día del mes de diciembre, finalmente decidieron firmar el divorcio y papá perdió mi custodia. Yo apenas tenía 10 años en ese momento y no entendía del todo la situación, solo creía que papá se iba de viaje pero volvería para cuando sea Nochebuena. Pero él antes de irse me dejó un regalo y me dijo que no abriera hasta que sea Navidad, algo que me emocionó mucho, ya que sabía que era otro de esos juegos modificados que tanto me gustaban. Pasaron los días y las calles de mi vecindario ya empezaban a ser decoradas con luces navideñas, y en mi hogar, mi madre y yo habíamos terminado de armar el árbol de Navidad, pero ella evitaba mencionar a mi padre cada vez que trataba de preguntar por él, pero dejé de insistir al poco tiempo, ya que creía que él llegaría esta noche o mañana, ya que él siempre pasaba la Navidad con nosotros. Y poco después me fui a mi habitación y finalmente decidí abrir el regalo, y no me equivocaba con mi predicción, ya que lo que había adentro era un cartucho de Nintendo 64, más específicamente de Smash Bros. Mi emoción no hizo más que subir al ver el cartucho, ya que nunca antes mi padre había modificado un cartucho de Smash Bros. Anteriormente, sino que solo los de Mario 64 o Banjo y Kazooie. Y sin perder el tiempo encendí mi consola para insertar el cartucho y así probar el nuevo juego que mi padre había modificado para mí. La intro y el título eran los mismos, pero lo que de verdad era distinto era el roster, ya que todos los personajes estaban desbloqueados, pero lo increíble es que había nuevos personajes, más específicamente aquellos que se suponía que estaban descartados. Bowser, Mewtwo, Rey Dedede, Banjo y Mart. Una gran sonrisa de felicidad se dibujaría en mi rostro, no lo podía creer, mi padre se había tomado el tiempo para hacer esto por mí, claramente él era el mejor y esto solo me hizo admirarlo aún más. Probé a los personajes, en partidas normales, y lo grandioso es que cada uno poseía un moveset propio e incluso escenarios de sus juegos de origen, eso era de verdad increíble, mi padre de verdad hacía maravillas con esta clase de juegos, pensé. Hasta que después decidí indagar entre los modos de juego y fui a probar el modo de un jugador. Elegí a Mart, ya que fue el personaje que más dominé mientras probaba los nuevos del roster. Y la verdad, este modo también estaba bastante cambiado, ya que los personajes a enfrentar eran más difíciles de derrotar y también porque los escenarios eran distintos. El enfrentamiento contra Link fue en el templo de Hyrule y no en el castillo como debía ser, pero ciertamente no me molestaba, sino que hacía que todo fuera más único. El siguiente enfrentamiento fue contra los Yoshis, y el combate fue en un escenario basado en Super Mario World, la verdad le sorprendió lo bien trabajado que estaba y sobre todo la mecánica de los bloques que se volteaban en cierto tiempo, complicando la pelea. El tercer enfrentamiento sí fue diferente, ya que en vez de solo enfrentarme a Fox, me enfrenté también a Falco, uno de los personajes añadidos por mi padre, lo que hizo que la batalla sea muy reñida. El primer nivel bonus sí fue completamente distinto, ya que aquí el minijuego no era de romper los blancos, sino que esquivar los disparos de un poligón que usaba una pistola láser hasta acabarse el tiempo. Me costó un poco, pero pude superarlo igualmente.
El siguiente enfrentamiento fue extraño, ya que no era contra Mario y Luigi, sino un Mario totalmente oscuro llamado Dark Mario, el cual solo tenía una stock y aún así aguantaba mucho daño, pero eso no fue lo extraño, sino una especie de mecánica que oscurecía la pantalla por unos segundos, algo que Dark Mario aprovechaba para golpearme repetidas veces. Fue complicado pero pude ganar gracias al especial hacia abajo de Marth, el cual me permitía bloquear parte del daño recibido por parte de Dark Mario. El siguiente enfrentamiento fue contra Mewtwo, en el castillo del líder de gimnasio, siendo un combate bastante más tranquilo a comparación del anterior, superándolo sin complicaciones. El siguiente combate sí fue otro bastante difícil, ya que fue contra un enemigo llamado Invisible Danger, el cual como su nombre indicaba, era invisible, por lo cual yo no sabía a dónde debía golpear. Pero nuevamente el especial hacia abajo de Marth, me ayudó a contraatacar cada ataque que me daba, y pude vencerlo. Una vez terminado el combate, inició otro nivel bonus, siendo un nivel nuevamente diferente al bonus original, ya que aquí el nivel consistía en recuperar tu estamina al máximo con ítems de barriles que caen del cielo. Los cuales a veces eran maxi tomates o directamente bombas. Perdí un par de veces al perder toda mi estamina cuando destruí los barriles equivocados, pero pude al final lograrlo. Aunque, noté que en la pantalla de continuar se formaban a veces ciertas frases, las cuales nunca llegué a leer. No solo eso, en la batalla contra Dark Mario también por un instante aparecieron igualmente frases extrañas en las pantallas oscuras. Pero prefería ignorar todo esto, ya que creía que era solo una broma de mi padre al hacer este cartucho. Después de acabar el nivel bonus, inició otro combate contra un personaje extraño, parecía un Bowser calavérico, el cual cada vez que revivía creaba un par de Yoshis esqueleto, los cuales me complicaban más el combate. Pero después de ocuparme de los Yoshis, pude vencer a este Bowser, y la verdad, esta mecánica me había parecido bastante desafiante y divertida, tal cual el estilo de mi padre. Poco después, inició otro combate, siendo en esta ocasión en contra del Rey Dedede, en un ring, mientras varios Waddleris lo animaban de fondo. Este combate de verdad fue una especie de respiro al anterior, porque el Rey Dedede era fácil de golpear y también sus ataques eran bastante predecibles pero fuertes. Aunque lo que lo hacía un tanto complicado era su capacidad de aspirarme o lanzarme sus gordos. Pero el siguiente combate me dejó sorprendido, ya que era un enfrentamiento contra Master Han y Crazy Han, algo que nunca esperé ver en el primer juego de Smash Bros., pero mi padre lo hizo realidad. Supuse que era el combate final, por lo cual di todo de mí, esquive, contraataque y golpeé sin cesar, hasta que después de darles el golpe de gracia finalmente logré derrotarlos. Una vez la pantalla se puso en negro, solté el control y alcé los brazos en un gesto de victoria, nuevamente había logrado superar otra aventura creada por mi padre y estaba más que dispuesto a abrazarlo y decirle lo mucho que me gustó, además de exclamar que es el mejor padre del mundo. Pero inmediatamente la pantalla me mostró que había otro nivel bonus y también que, aún no había llegado al jefe final. Me quedé confundido, creí que la pelea con Master Han y Crazy Han era el final de todo juego de Smash Bros., pero este juego al ser modificado por mi padre, supuse que era lógico que él cambiara las cosas. Rápidamente volví a agarrar el control e iniciar el nivel bonus, emocionado por lo que mi papá me tenía aún preparado en este juego. Y al iniciar el nivel, vi que era un Race to the Finish, pero no el mismo de siempre, sino que no habían obstáculos, sino que varios polygons persiguiéndome. A lo cual rápidamente empecé a correr rápidamente hacia la salida, intentando que ningún poligón logre golpearme ni retrasarme. Y desde aquí, dejé de sentir emoción y divertinaje y empecé a sentir desesperación combinado con ansiedad, porque estos polígonos se movían de una forma anormal, además de que sus formas eran deformes. Sin mencionar que decían incoherencias mientras me perseguían, como una horda de zombies que quieren devorarme.
Logré llegar a la salida a la primera, pero no me quería ni imaginar lo que hubiera visto si me lograban atrapar. Esto ya se había tornado extraño, mi padre nunca habría hecho algo de este estilo, incluso si él intentaba hacer terror, él lo manejaba con humor y nunca buscaba asustar de verdad. Yo lo conozco, él no es así. Y al llegar finalmente al jefe final, me recorrió un escalofrío, ya que no era ningún ser que haya visto anteriormente, sino una sombra enorme, sin piernas y portando a Master Han y Crazy Han como manos. Pero el rasgo que más me aterró fue su rostro, era humanoide, estirado, con cuencas negras y ojos diminutos, que parecía gritar de horror. En la casilla de su nombre, este ser sí tenía uno, tomando en cuenta que a mitad del juego ya no aparecían nombres de los enemigos, este ser sí tenía nombre, se hacía llamar Smash Fater. No tuve tiempo de reaccionar antes que el combate comenzara, y yo con mis manos sudorosas me vi obligado a luchar para ver cómo terminaba todo esto y tal vez, solo tal vez, ver qué me quería decir realmente mi padre. La cabeza de Smash Fater adornaba el fondo, mirando mis movimientos, mientras usaba a Master Han y Crazy Han para poder atacar. Y los ataques de ambas manos no eran iguales los de mi anterior combate con ellas, sino que ahora convocaban polygons, además de sus ataques eran más precisos, logrando golpearme repetidas veces. Pero lo que más me aterró fue el hecho que al igual que Dark Mario, empezó a poner la pantalla en negro y en esos instantes, por fin pude visualizar no solo frases, sino fotografías de mi familia. No entendía, ¿qué me quiere decir? ¿Que no estoy entendiendo? ¿Qué quiere hacer papá? Finalmente pude derrotar a ambas manos al final, haciendo que todo se oscurezca lentamente, hasta que los gritos y la casi inexistente música se apaguen. Y allí, en ese preciso momento apareció el rostro de Smash Fater, cubriendo toda la pantalla. Yo solté el control y retrocedí un poco, mientras miraba asustado aquel rostro tan horripilante de este ser que mi padre había creado. Hasta que finalmente, el ser empezó a hablar, no le estaba hablando a mi personaje, no estaba hablando sobre el juego. Me estaba hablando a mí. Hijo, ¿sabes cuánto frío hace aquí fuera? Desde que ella te llevó, el mundo real se siente como estática, un ruido gris. Me arrancaron de tu lado como si hubieran tirado del cartucho mientras la consola seguía encendida. Corrompieron todo lo que éramos. Cada día sin ti es un error que no puedo reparar con código. Ella le dijo al juez que yo era inestable. Obsesivo, me llamó. ¿Acaso el amor verdadero no es obsesivo? Yo construí mundos enteros para ti, píxel por píxel. ¿Qué ha construido ella? Nada. Ella solo destruye. Ella es el error crítico en nuestro sistema perfecto. Ella es la razón por la que este escenario está vacío. No creas sus mentiras sobre protección. Solo yo conozco tu verdadero potencial. Pero no te preocupes, campeón. Papá ya casi lo arregla. Este juego, este mod que hice para ti, solo era para mantenerte ocupado. Necesitaba que estuvieras distraído, con los ojos en la pantalla, mientras yo hago el trabajo difícil en el mundo real. El verdadero jefe final no está en este cartucho. Está abajo, en la cocina, probablemente preparándose un té. El obstáculo está a punto de ser eliminado permanentemente. Quédate aquí. Sigue jugando. No salgas de tu cuarto. Cuando los gritos terminen abajo, volveremos a ser una familia. Para siempre.